Vamos a continuar con la elaboración del plan de trading, que es como lo que debe hacer cualquier trader pensando en un plan de negocio. Es decir, tenemos que hacer una estimación de cuánta dedicación voy a tener al día, al mes, cuál es mi objetivo de beneficios teórico que quiero tener, etcétera. Y eso se hace paso a paso. Y tenemos que tener en cuenta muchos valores que vamos a ir comentando uno a uno. Primero, ¿cuál es mi objetivo de beneficio? Lo que buscamos al hacer trading es obtener unos beneficios diariamente que sean estables y que permitan tener unos ingresos mensuales, ¿de acuerdo? Y eso cada uno se pone el objetivo que quiera. ¿Que quieres ganar 1.000 euros al mes? Pues tú te pones tu objetivo teórico de beneficio. ¿Quieres sacar 2.000, 3.000, 500 euros? O tú te pones. Y entonces se hace un cálculo en base a ese objetivo, a ver cuántas horas de dedicación vas a pasar, cuántas entradas deberías hacer, qué fiabilidad tienes, etcétera. Así que primero, marcar nuestro objetivo de beneficios. Luego saber el tiempo de dedicación que vas a tener. Si vas a hacer trading intradiario, ¿cuántas horas le vas a dedicar? Pues ahí por lo menos necesitas 2 para operar, una previa de análisis y otra donde haces tu track record, tú echas un repaso a tu diario, has visto cómo ha ido la sesión, etcétera. El siguiente paso a tener en cuenta es saber el horizonte temporal de inversión. Es decir, vas a hacer las operaciones intradiarias, vas a hacer las... Esto quiere decir que las cierras y las abres en el día, no dejas nada abierto de un día para otro. O vas a hacer swing trading entre 2-3 días, o piensas hacer un trading más a largo plazo. Eso lo tienes que tener claro también. Por último, ¿qué mercado, o por siguiente, qué mercado vas a hacer, en qué mercado vas a operar? Si es en Forex, si es en índices, si estás haciendo una operativa en materias primas, como puede ser el oro o el petróleo, o si estás trabajando en acciones, ¿de acuerdo? ¿Qué capital es tu capital inicial? ¿De cuánto dinero dispones? En tu plan de trading tienes que saber de cuánto o con cuánto empiezas. Si empiezas con 500 euros, o con 10.000, o con 2.000, o con 20.000. ¿Y qué sistema de inversión estás utilizando? Una vez que ya controlo mi fiabilidad y tengo alrededor de entre el 65 y el 75%, una vez que controlo mi profit factor y me está dando un 1,8 o 1,2 o 1,2,5, pues yo voy ajustando mi plan de trading. El siguiente punto es el perfil de exposición al riesgo, y aquí tengo que saber cuánto voy a arriesgar yo por operación, cuál es mi límite de riesgo diario, cuál es mi límite de riesgo mensual. Si yo controlo esto muy bien, es muy difícil que tenga un riesgo de ruina. Es decir, ¿cuánta operación por operación puedo asumir? Pues un 0,5, un 2, si eres muy agresivo un 3%. ¿Cuánto puedo perder máximo, cuánto voy a arriesgar por sesión? ¿Un 1% de mi cuenta? ¿Un 2%? ¿Un 3%? Normalmente suele ser el doble que por operación, o a veces el triple. ¿Y cuánto al mes? ¿Cuánto estoy dispuesto a asumir de pérdidas en el mes? Esto en cuanto a porcentajes, pero en la gestión monetaria es lo mismo con dinero. Es decir, si tengo una cuenta de 10.000 euros y mi riesgo por operación es del 0,5, arriesgo 50 euros. Si mi riesgo por operación es del 1%, voy a arriesgar 100 euros por operación. Si tengo un buen ratio de fiabilidad, un buen ratio de profit factor, lo que voy a hacer es, imagínate un profit factor 1,2, voy a ganarle 200. Y si tengo un 70%, 7 de las veces, de cada 10 veces, ganaré el doble que lo que he perdido. También hay que tener en cuenta los costes por comisión, ¿vale? En muchas plataformas esos costes ya están incluidos en los spreads, pero hay otros brokers que nos cobran unas comisiones fijas y no nos cobran spreads, o hay otros que nos cobran una comisión, puede ser más pequeña, y un spread flotante o un spread fijo, depende. Todo eso depende de la plataforma que utilice y depende
del broker. Otros gastos iniciales que yo debo añadir son los que sean derivados de nuestra propia actividad, ya sean los dispositivos electrónicos, si tengo ordenador, si me he comprado unas pantallas o un equipo portátil, si también utilizo una tablet, y luego tengo que saber, como coste de oportunidad que es, cuántas horas le dedico al trading que no le dedico a otras cosas. Esto, como plan de negocio, pues también tiene que estar en cuenta. Tengo que saber si soy rentable o no, en el fondo. Y luego, en nuestro registro de operaciones y evaluación periódica también está incluido dentro de nuestro plan de trading. ¿Por qué? Porque esto me va a mí controlar mi número de operaciones diarias, los valores que utilizo, si hago más compras que ventas, qué patrones de entrada utilizo, qué sistemas, si soy fiable en un sistema o en otro, etcétera. Para eso utilizo un Excel donde me da todo y lo voy rellenando. Es el famoso track record que acabamos de ver en este webinario. Y, por último, antes de entrar en la estimación de beneficios, tengo que saber la fiscalidad que se aplica como trader que soy. Generalmente, en España, nosotros vamos a considerar un 20% de impuestos. Es decir, en mi declaración de la renta, cuando yo tribute y demás, tengo que saber que alrededor del 20% de mis beneficios se lo va a llevar Hacienda. Esto varía en cada país, ¿de acuerdo? Así que nosotros, en nuestro plan de trading, vamos a poner una media del 20%. Y vamos ahora, una vez que hemos visto todos estos parámetros, vamos a calcular el beneficio neto por trade para mi operativa, que es la parte interesante. Y para ello hay una fórmula que vamos a ir repasando en la pizarra. Vamos a calcular el beneficio estimado por trade, beneficio por trade, y esto se hace de la siguiente manera. Mi fiabilidad, yo tengo un 60% de fiabilidad, ¿vale? 0 por 60. Por mi profit factor, imaginamos que yo tengo un profit factor 2:1, ¿vale? Menos las operaciones que yo fallo. Si yo tengo un 60% de fiabilidad, tengo un 40, un 0,40 que no acierto, ¿vale? Por 1, ¿vale? Esto es mi fiabilidad por mi profit factor menos 1 de la fiabilidad, es decir, de lo contrario de las operaciones que yo acierto, lo contrario son las operaciones que yo fallo, por 1. Y esto lo multiplico por mi stop. Si mi cuenta es de 10.000 y yo arriesgo el 0,50, mi stop es de 50 euros. Es decir, imaginamos que mi capital inicial es de 10.000 euros y mi riesgo por trade es de 0,5, esto son, por ciento, serían 50 euros. ¿Esto está claro? Yo tengo 10.000 euros y arriesgo por cada trade un 0,5%, son 50 euros, que es lo que coloco aquí. Y lo que me dé esta fórmula va a ser el beneficio por trade. Este cálculo me da unos 40 euros. ¿De acuerdo? Es decir, teniendo una fiabilidad de 0,60 y un profit factor de 2, con un riesgo de 0,5 del total, yo por trade puedo sacar 40 euros. Si yo ya sé mi beneficio estimado por trade, en este caso, después de todos haberle metido esos datos, cada uno puede meter los datos que... Si tú tienes una fiabilidad de 72%, pones 0,72. Si tu profit factor es de 1, 1,5, pues multiplicas por 1,5, etcétera. Una vez calculado ese beneficio estimado, lo que voy a hacer ahora es cómo calcular el beneficio neto mensual. Para eso, el beneficio neto mensual es igual a ese beneficio estimado por trade por la frecuencia operativa por el número de días operados.
Imaginamos que yo hago 4 entradas al día y yo estoy operando 16 días al mes. Suelen ser 20 los días que hay, entre 20 y 22 los días que hay mercado, pero imagínate que por cualquier cosa, en vez de operar 5 días a la semana, operas solo 4. Los viernes no operas, o un día vas al médico, etc. Entonces, ¿cuánta frecuencia operativa tienes? Que eso se ve con el tiempo, más o menos sacas yo hago 5,7 entradas de media y opero 15 días al mes. Pues haces esa cálculo y te saldrá un número. Imagínate que operas 4 veces por día y haces 16 días, porque hay días que no operas. ¿Cuál es tu beneficio estimado mensual? Pues muy sencillo, 40 por 4 por 16 sale 2.560 euros al mes. ¿Esto es lo que tú vas a recibir al neto? No. ¿Por qué? Porque a esto le solemos aplicar un 40%. ¿Qué quiere decir? 20% son los impuestos y un 20% vamos a utilizar de margen de error, arriba o abajo. A veces es hacia arriba y a veces es hacia abajo. Entonces, de media, vamos a retener ese 40%. Si yo hago esa retención, mi beneficio neto mensual será 2.560 por 0,6 y me sale 1.536. ¿Vale? Yo había estimado al inicio de mi plan de trading que querría ganar unos 1.000 euros. Si yo tengo un profit factor de 1 o 2 y yo tengo una fiabilidad del 60% y hago 4 operaciones al día y opero 16 veces al día, teniendo en cuenta mis impuestos y mi margen de error, yo voy a sacar incluso más, 1.536 euros al mes. Así se calcula un plan de trading, un proyecto de viabilidad, un plan de negocio, que con el tiempo vas modificando. ¿Por qué? Porque a lo mejor tus datos van cambiando, o van mejorando, o van empeorando, etc. Pero por lo menos mi objetivo es... ¿Cada cuánto hay que calcular un plan de estos? Lo vas viendo, porque si has estado 4 meses con los mismos ratios, no hace falta cambiar nada, pero si cada mes vas cambiando ratios, ahí es cuando lo vas analizando tú y lo vas viendo.